¿Qué tal? Bienvenidos a Regénesis Church. Este programa se llama Reencuentros. Como ves, para toda la familia. Hoy vamos a concluir nuestra serie de Restaurando el Corazón de la Familia. Ya vamos, hoy es el episodio número 8. Increíble. Así que si te lo has perdido, todos nuestros episodios quedan aquí en nuestra página, aquí en YouTube, en Facebook también. Puedes compartirlo. Cada miércoles ha sido un programa de sanidad, de confrontación, de instrucción, de revelación. Así que si te lo has perdido, puedes buscarlo. Y hoy vamos a concluir este tema con un mensaje especial. Así que oramos juntos para iniciar. Señor, hoy pedimos, ven y habla al corazón. Ven y muéstranos lo que no estamos viendo. Ven y sana los corazones de cada oyente, de cada persona que nos está viendo en esta transmisión. Gracias porque eres nuestro Padre y nosotros somos parte de tu familia. Hoy nos ponemos en tu mano, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nuestro programa 8 es una familia bajo la protección de Dios. Ese es el plan divino. El Señor quiere que estemos bajo su protección. Y el Salmo 91 nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ojo aquí, ojo al dato: el que habita morará. O sea, esas palabras son súper claves. Así que la mayor seguridad que una familia tiene en la actualidad 2026 no está en que tengas dinero. Bloom, el primer tope. No está en que tengas marido, mujer, hijos, hasta mascota y una posible situación media en la sociedad y amigos y momentos felices. No se trata de circunstancias, sino la seguridad que tú y yo tenemos es el que habita cada día bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuándo? Cada día. Vivimos en estos momentos en unos tiempos de mucho temor. Esas noticias no paran de decir cosas horroríficas que hacen temblar nuestro mañana. Decimos qué futuro nos espera, qué futuro le espera a nuestros hijos. Hay mucha incertidumbre y también no solamente bombas por aquí, por allá, países en contra y gobiernos también en contra, mucha pugna, mucha puya. Pero, ¿sabes? El ataque también es a la familia, dentro de la familia. Sin embargo, Dios nunca nos prometió en la Biblia que no pasaríamos ninguna dificultad, que todo reciba al Señor y eso es como el boleto de la fortuna y todo te va a ir bien en la vida. Nunca, el Señor nunca prometió que no tendríamos dificultades. Al contrario, tendríamos pruebas. La Biblia y el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento nos habla de todos los enemigos que hay que enfrentar, de todas las pruebas que tenemos, pero lo que sí prometió el Señor es su presencia. Él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Dónde vas a tener descanso? En su presencia. ¿Dónde vas a tener descanso? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que es bajo su sombra, bajo su cobijo que tendremos descanso. La protección que el Señor nos ofrece no es una fórmula mágica, es un resultado del día a día, pequeño resultado de día a día de venir a la presencia de Dios en una relación íntima con Él. Entonces, este punto que voy a tratar, o que ya estoy tratando, habitar bajo la sombra del Altísimo. ¿Qué significa habitar o permanecer? Es como vivir, es como depender continuamente en el Señor, no de mis fuerzas, como dije la primera vez, no de mi economía, sino depender del Señor. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez y tengo siempre contentamiento. Así que no es visitar, el habitar bajo de la sombra del Omnipotente y de permanecer, no es venir los domingos a la iglesia y decir: bueno, yo me congrego. No, muchos se congregan, pero no todos siguen al Señor. A veces, lamentablemente, vemos la iglesia como un lugar donde tengo unas relaciones sociales y la paso rico, y de ahí vamos a almorzar y todo eso, y allá cantan lindísimo y tienen un excelente predicador, pero de ahí a tener una relación diaria, como que
hay un clic que no funciona. Entonces es hacer de él nuestro refugio permanente. Tampoco es cuando te sobre tiempo. Ay, hoy me toca trabajar desde temprano, entonces yo no alcancé a tener un tiempo con Dios. Bronco, está mala situación ahí. Antes de ir a trabajar, ten tu tiempo con Dios. Antes de dormir, dale gracias a Dios. Es buscar la presencia de Dios. Mira lo que le pasó a Noé. Génesis 6 al 8, esos capítulos nos narran que la familia de Noé, pues Noé era como temeroso de Dios y Dios le encarga una situación gigante que está Dios terriblemente como desconcertado con toda la humanidad, que eso parecía un Sodoma y Gomorra en ese tiempo, y dice, bueno, va a salvar el mundo, ¿no? Y le encomienda a Noé en medio del pasto hacer un arca. Hágame el favor, un arca que duró muchos años haciéndola a costa de burlas, a costa de el ruido de la gente, tú qué haces, o sea, rechazo de la gente y todo eso. Pero mientras el mundo estaba viviendo en corrupción, Noé decidió caminar con Dios para obedecerle. Y entonces se metió en esa obediencia que es bajo la sombra del Altísimo, y toda su familia fue preservada. Qué importante estar en esa presencia de Dios, así todo el mundo vaya contracorriente. Tú simplemente dices, yo tengo esta dirección de mi Señor, y eso es lo que yo voy a hacer, y eso es estar exactamente bajo la sombra del Omnipotente, porque no es orar por la mañana y salir a hacer mi voluntad durante el día, mi propia voluntad, sino es obedecerle como Noé, a pesar de las críticas de los que te rodean, a pesar de las humillaciones y de las burlas, es hacer lo que Dios dice, y ahí permaneces. Ahí es donde tú comienzas a vivir debajo de la omnipresencia de Dios. Entonces, una decisión espiritual en este momento puede cambiar el destino de toda tu familia. La pregunta es, ¿dónde estás buscando el refugio para tu familia? ¿En el dinero? ¿En las personas? ¿En tus propias fuerzas? ¿O tú dices, no, yo sí estoy dependiendo de Dios? Entonces, la fe, vamos a tenerlo claro, no va a eliminar la tormenta, la situación complicada. La fe te mantiene seguro dentro del arca de Dios, como Noé en el arca, las parejitas de animales, y se regeneró toda la tierra, ¿verdad? Billy Graham trae una frase que me gusta. Dice, la familia fue idea de Dios y solamente Él sabe cómo hacerla permanecer firme. Aleluya. La oración no cambia a Dios, la oración nos posiciona para que Dios obre. La verdad es que la oración crea una cobertura espiritual. Job 1:5 dice que Job enviaba y los santificaba y se levantaba mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, de esta manera hacía todos los días. La Biblia no nos dice que los hijos de Job eran perfectos, tampoco nos dice que eran pecadores. Lo que dice es que Job era constante en interceder por ellos. Antes de corregirlos, antes de regañarlos, antes de aconsejarlos, antes de preocuparse por ellos, él los cubría en oración. La oración era el altar donde peleaba las batallas que tal vez sus hijos ni siquiera sabían que existían. Hay una gran frase que dice, hay guerras que nunca llegan a nuestra casa porque alguien estuvo de rodillas antes de que comenzara. La oración construye un altar en el hogar. El hogar nunca será espiritualmente más fuerte que tu vida de oración, tu vida de oración de tu familia. Podemos tener una linda casa, una grande casa, adentro estar muy bonita, podemos tener estabilidad económica, educación para los niños, que vayan a buenas escuelas, pero si no existe ese altar familiar, habrá áreas desprotegidas espiritualmente. Los padres no son solo llamados a proveer económicamente o proveer educación, sino también proveer dirección espiritual para la familia. Siguiendo el ejemplo de Job, Job entendía algo que muchos padres tal vez olvidan o no saben. Los
hijos necesitan más que consejos, necesitan intercesión. Mientras otros dormían, Job madrugaba. Mientras otros criticaban, Job oraba. Mientras otros se preocupaban por sus hijos, solamente Job levantaba sacrificios delante de Dios. La Escritura nos dice, de esta manera hacía todos los días oraba por sus hijos, todos los días hacía sus sacrificios. No era una oración ocasional, oración en su cumpleaños, oración para empezar el año o orar por los hijos los domingos, sino todos los días. Era una disciplina, pero más que eso era un estilo de vida. Porque la cobertura espiritual no se construye con eventos especiales, eventos extraordinarios, sino con una obediencia constante. Desafortunadamente muchas personas empezamos a orar cuando la vida nos empieza a ir mal o en ocasiones especiales, sino Job lo hacía todos los días. Teniendo buen día, teniendo un mal día, tenía esa disciplina. Otro ejemplo que podemos ver es la Pascua, Éxodo 12:21. Cuando Dios iba a juzgar a Egipto, dio una instrucción bastante específica. Cada familia debía sacrificar un cordero y colocar su sangre sobre el dintel y los postes de la puerta. Y el juicio pasaría por toda la nación. La diferencia no era el vecindario, que ahí habitaban los hebreos, y el vecindario diferente de los egipcios. No era el tamaño de la casa, no eran las riquezas, la diferencia era la sangre. Cuando el ángel veía la sangre, seguía de largo. La obediencia produjo esa protección. Hoy nosotros no ponemos sangre sobre una puerta física, obviamente, sino nuestra cobertura está en Cristo, el verdadero Cordero. Esa es la protección. La sangre de Cristo nos protege. Cuando vivimos bajo su sangre, caminamos bajo su gracia y levantamos nuestra familia delante de Él. Una de las mejores oraciones que tú puedes hacer es bastante simple, simplemente descubrir tu familia y tu casa bajo la sangre de Cristo, todas las mañanas y todas las noches. La oración abre espacio para que Dios gobierne situaciones que, si somos honestos, ningún padre puede controlar. No podemos acompañar a los hijos a cada lugar, no puedes acompañarlos a la escuela o a sus empleos o a la universidad, no puedes decir todas sus amistades, aunque lo intentes, no puedes protegerlos de cada tentación, pero lo que sí puedes hacer es presentarlos delante de Dios todos los días. La oración, esta es otra buena frase, llega a lugares donde nuestros brazos jamás podrán alcanzar. Cuando tus fuerzas como padre terminan, ahí comienza el poder de Dios. Jesús también oró por los suyos. Antes de ir a la cruz, Jesús no solamente enseñó a sus discípulos, sino que oró por ellos. Podemos encontrar esta oración en Juan 17. Donde Jesús pidió al Padre que los guardara del mal, que los santificara en la verdad, que permanecieran unidos y que su fe permaneciera firme. La pregunta es si Jesús intercedía por quienes amaba. ¿Cuántos más debemos hacerlo nosotros? Por nuestra familia, los padres por los hijos por los padres, hacer ese altar familiar juntos todas las mañanas, orar los unos por los otros. Otra cosa que encontrarás es que la oración cambia el ambiente de tu hogar. En una casa donde se ora encontrarás paz en medio de las dificultades, en medio de los malos momentos. Encontrarás dirección cuando hay confusión. Encontrarás esperanza cuando llegan las malas noticias. Si somos honestos, hay más malas noticias que buenas, casi todos los días o la mayoría de las veces. Pero encontrarás esa paz, encontrarás un ambiente diferente. Tienes fortalezas cuando aparecen las pruebas, y no significa ausencia de problemas, significa que la presencia de Dios está sobre tu hogar, que la paz del Espíritu está en medio de tu hogar. Ahora, hay algo importante de todo lo que tú estás diciendo relajadamente, es que no estás diciendo frases por decirlas. Es que esto de la oración continua es algo que se practica en esta casa. Desde que llegamos a esta nación, no ha faltado un solo día en que abramos nuestra Biblia y leamos la palabra juntos y nos apoyemos en un momento de oración. Y eso ha traído protección a la casa. No son solamente frases de cajón, sino es una realidad vivida, y podemos decir con todo nuestro corazón, amor, transmitir este mensaje de que la oración sí protege nuestros hogares, que la oración sí trae resultados, que aunque en los momentos de tensos y difíciles, vemos la mano de Dios que nos saca al otro lado con amor.
E.M. Bounds escribió: la oración mueve el brazo de aquel que mueve el universo. Aleluya. Podríamos añadir que las batallas más importantes de una familia no se ganan en la sala familiar, no se ganan en el trabajo, ni en la escuela, ni en la iglesia, no se ganan primero en el lugar secreto de oración o en ese altar familiar de todas las mañanas. Las preguntas son al final. A la reflexión, sí, hacia el final. Esa tarea de Job, la verdad es que Job no trabajaba, porque tenía 10 hijos y él ofrecía un animal cada día en sacrificio delante de Dios por cada hijo. Así que imagínese matar 10 animales, quitarles la piel, cortarlo en pedazos, quitar las partes que no se ofrecían en el altar. Job vivía para adorar a Dios y con eso tenía guardado su hogar. Creo que se requiere ese compromiso, se requiere ese liderazgo en el hogar. Y es muy interesante que pues Job decía: quizás mis hijos hayan pecado anoche. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, encontramos múltiples beneficios y uno de ellos es que esa lucha espiritual por el cuidado del hogar, del matrimonio y de la familia, de los hijos, para enfrentar esa lucha tenemos al Espíritu Santo. La Biblia narra que Dios nos ha dotado, uno, de una armadura espiritual. Requiere ese compromiso, requiere esa atención diaria. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a continuación describe la armadura. Quiero centrarme en el yelmo de la salvación, es ese casco, si lo quiere llamar así, que cubre nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros ojos. Eso nos lleva a la segunda gran herramienta que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, que es los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo da, y entre ellos discernimiento. Mire, cuidar una casa, cuidar una familia requiere no solo de la armadura espiritual, sino de los dones espirituales, porque es una batalla bastante desigual. Como usted vio, nuestros enemigos son gobernadores, principados, potestades de las tinieblas de este siglo, dice, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Se mueven a través del internet, a través del televisor, del computador, caramba, y esto es una batalla tremenda. No solamente la armadura espiritual, sino los dones espirituales, y entre ellos el discernimiento. Mire, discernimiento no es la capacidad que Dios nos da para saber reconocer lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. La verdad, eso no requiere unción, es fácil saber cuando algo es malo y cuando algo es bueno. Mire, discernimiento es la capacidad espiritual de poder reconocer cuando algo es bueno de algo que parece bueno, Y entendemos por la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y un programa de televisión, una actividad, una conexión en el internet, un email, parece bueno de trabajo, parece bueno esa amistad, parece bueno ese club, parece bueno esa película, parece bueno. Discernimiento espiritual para poder entender y reconocer las obras de Satanás que vienen para dañar nuestro hogar. Tenemos que entender que no solamente hay una lucha externa, como tú hablabas, y Juan mencionaba, todos los días vemos noticias y que la guerra, que la escasez, que las luchas, que el clima, que los cambios políticos, que lucha afuera, pero ¿y qué hay de la lucha adentro? Cuando una pequeña mentirita, un pequeño celo, una envidia, una mala respuesta empieza allá adentro,
a causarnos desconfianza, malestar, enojo, malos sentimientos, rechazo, que hay de esa lucha interna. Se requiere el discernimiento y los dones espirituales. Y quería concluir mi porción, mi enseñanza en esta noche acerca de esa guerra espiritual con Nehemías. Hay una porción, mire, la verdad a mí siempre me llamó la atención cuando Nehemías regresa con Esdras para reconstruir Jerusalén. Nehemías capítulo 4, usted puede leerlo allá en la escritura, dice: la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Estaba defendiendo la ciudad, como usted y yo tenemos que defender la casa, pero siempre me ha llamado la atención tratar de poner esta figura en mi mente, imaginarme cómo es. Dice: los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñido a sus lomos y así edificaban. Escuche, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, aquí tenían el rodillo para ir pintando y en la otra tenían la espada. Amén. Amén. ¿Qué significa? Edificamos la casa, cuidamos la casa, proveemos para la casa, cocinamos en la casa, pasamos tiempo en la casa, pero en la otra está la espada para defender y cuidar de nuestro hogar. Tremenda tarea para mantener bajo la cobertura de Dios protegida nuestra familia. Así es, entonces hemos hablado de la importancia de habitar con Dios, vivir con Dios, importancia de orar, importancia de discernir, por último la importancia de la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo. Isaías 41 dice, una promesa que Dios nos da a todos nosotros: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús prometió que tendríamos dificultades. Él de cierto modo le intentaba decir a los discípulos: no todo va a ser color de rosa. La jornada que les espera es ardua, es de sufrir, es de aguantar, es de perseverar, es de saltar los obstáculos, es de montaña hacia arriba. Y en nuestras familias siempre va a ocurrir lo mismo. La fe en Jesús no nos protege de momentos difíciles, pero nos da una herramienta y nos ayuda a perseverar en los momentos que no sabemos cuál es la salida. Uno de los personajes que mostró su fe y su determinación por persistir en el camino de Dios fue Daniel. Daniel tenía el hábito de orar todos los días a Dios, lo hacía en público, lo hacía no importaba quién lo viera, hasta que se decretó que no se podía orar más a Dios. Daniel continuó su hábito de oración, como hablábamos de oración, de orar ahorita. Importante, uno, como tú decías, uno ora es cuando le va mal, pero cuando le va bien, como que ignora, pasa a una menor lista de prioridad la oración. Y Dios no es aquel mago en la lámpara que solamente reacciona cuando nos está yendo mal. Daniel sostuvo su hábito de oración. Él supo que esa era una disciplina, era casi parte de su carácter, mantener su conexión con Dios, proteger su conexión con Dios y seguir ese hábito de oración sin importar qué iba a suceder. Lo que sucedió, y tú conoces la historia, envían a Daniel a la fosa de los leones y ahí su fe fue realmente probada. Yo no sé si Daniel estaba seguro de qué iba a suceder en el foso de los leones, no sabemos. Me imagino que al ver leones en vivo, hambrientos, rugiendo, yo no sé si él se acordaba de los escritos de Abraham o de Moisés, estuvo recitando los mandamientos, no sé, que por seguro tal vez estaba gritando y llorando y con miedo. Claro. Pero su fe estaba allí. De cierto modo,
la oración que él decidió conservar lo preparó para ese momento en el foso. Así que la fe de Daniel permaneció incluso allí, y Dios recompensó esa obediencia, recompensó esa fe, ese carácter, y cerró la boca de los leones, como sabemos, y protegió a Daniel. Entonces, esa fe no significa que no tengamos miedo. Lo opuesto a la fe es el miedo, es el temor, es la certeza de que algo malo me va a pasar, la certeza de que en cualquier momento me echan del trabajo, en cualquier momento el hijo se rebela, en cualquier momento hay un divorcio, en cualquier momento. Es esa misma fe, pero en lo negativo es el temor, y entra la ansiedad, y entra el desespero, entra el estrés, y un montón de otros enemigos que el enemigo del temor trae consigo. Así que la fe es aquello que no significa que no sentimos temor, significa que en el momento del temor sabemos cómo reaccionar, sabemos a quién correr, en quién confiar. Jesús está en el barco con los discípulos. Los discípulos tenían miedo, y Jesús les pregunta: ¿por qué estáis así? Eso está en Marcos 4. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, yo no sé por qué Jesús pregunta por qué tienen miedo. No sé, cuando estamos a punto de morirnos todos con la tormenta. Creo que la frase es para enseñarles, o ellos debieron responder: pues si tú estás aquí, ¿me entiendes? Si tú estás aquí y estamos a punto de morir, entonces ¿qué significa esto? Jesús le estaba enseñando que la fe y el temor pueden ocurrir a la misma vez, pero la fe en que Jesús está en el bote, en que Jesús está en el barco, Él puede calmar la tormenta. Amén. Es lo que nos va a sacar adelante. Cuando llega el momento del temor que nos puede hundir, podemos escoger la fe que nos puede sacar hacia adelante. Así que esa fe es la que hace que no importa las circunstancias, no importa lo que otros te digan, no importa lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. La fe es la certeza de lo que estás esperando va a cumplirse. Es la convicción de que Dios va a responder. Que Dios va a responder, no importa qué estén viendo tus ojos, no importa cuán imposible sea la situación. Así que las tormentas llegan, pero la diferencia es quién está en el barco, como en esta ocasión. Una frase célebre es de Corrie ten Boom: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Tremenda tarea tenemos para reedificar nuestras casas. Bueno, y cerrando entonces esta serie especial, vamos a tener como algo diferente, y es dejar como el énfasis de todos los 8 programas, una propuesta para que tú la tengas en tu corazón y la definas. Escríbela en tu nevera, en el espejo de tu baño, en un lugar importante donde tus ojos caigan todos los días, que es la misma de Josué 24:15, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repítelo, háblalo fuerte en tu casa, porque esa es como la síntesis de los 8 programas. Vas a confiar en Dios con los parámetros de Dios, no con las cosas que yo creo que pueden ser buenas, no, sino con el formato divino. No es a mi manera, esa es la manera de Dios. Entonces hoy vamos a decidir, vamos a servir al Señor. Amén. Cada uno de nosotros va a hacer una síntesis de acuerdo a una pregunta que tú puedes capturar, a ver si te queda, o sea, para que te quede como un resumen, que podamos transmitir un pequeño resumen de todos estos 8 programas, porque 8 programas son ¿cuánto? 2 meses estamos aquí. Ok, listo. Entonces la primera sería: ¿qué necesito para sanar mi familia? Cuéntenme. Entonces, ¿qué necesitas sanar en tu familia? Primero necesitas tener a Cristo como el centro, ¿verdad? Y de allí necesitas obligatoriamente, escucha, sana las heridas del pasado con Cristo.
No les eches tierra y esto no pasó y el tiempo lo va a sanar. No. Ve y confronta la herida con Cristo. Entrégasela al Señor, llora, así han pasado tiempos. Entrégale y sé sano. Sánate del rechazo. Entrégaselo también a Cristo. La falta de perdón tendría que ser la prioridad en tu casa. Tienes que perdonar. Deja esa falta de perdón. No guardes amargura, resentimiento dentro de ti. Las palabras que aún te duelen, entrégaselas al Señor. Porque créeme, pueden pasar años, pero siempre están esas palabras que te dijeron y vienen como un dardo una y otra vez. Tienes que perdonarlas, soltarlas una y otra vez delante del Señor. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que, ¿dónde tienes que ir para sanar? A Cristo. Ser honesto con el Señor. Amén, honestidad. Porque es que a veces fingimos para parecer que todo está bien. Él conoce nuestro corazón, sabe que estamos enojados con Él, que no entendemos, que no nos gustó por qué permitiste, por qué no me cuidaste. Él ya lo sabe, así que hábleselo de frente con toda confianza. ¿Qué tenemos que restaurar en nuestra casa? ¿En qué áreas tenemos que trabajar para que vuelva a funcionar? En primer lugar, tenemos que hablar del tiempo familiar y el altar familiar. Pasar tiempos en familia, poder disfrutar de esos momentos de almorzar juntos, comer juntos, y el altar familiar para proteger su familia, para que todo empiece a rodar perfecto. Altar familiar, unos minuticos de leer la escritura o un versículo, un solo versículo, una oración en familia, y eso nos va a guardar. La confianza. Cuando la confianza ha sido alterada, es difícil recuperar la confianza de un cónyuge, de un hijo, del papá, pero hay que trabajar en ello, se puede. Así que tenemos que restaurar esas cosas, tenemos que trabajar en ello, permitir que el Espíritu Santo nos dé discernimiento acerca de esos engaños, de esas divisiones, de esas cosas que pueden estar allí minando la confianza, la estabilidad de nuestro hogar. Es cierto. Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿qué necesita fortalecerse? Tal vez en tu casa puede ser la fe, es más fe, o todos 4 o 5, lo que sean, cuántos se necesitan más fe. Tal vez la unidad familiar, tal vez es este tema que estamos tratando hoy, la oración en sí, tal vez es el amor, tal vez es una relación genuina con el Señor. Puede ser diferentes cosas que se necesita fortalecer tu casa. La Biblia nos dice en Eclesiastés 4:12: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tal vez sean muchas áreas, todas estas juntas. Los tenemos en nuestra nevera, 4 frases, 4 palabras como estas: la fe, la unidad, y otras 3 que humildad, humildad y orden. Y orden. Tal vez puedas tener estas como lemas en tu casa y recordar que son importantes y trabajar paso a paso en cada una de ellas. Sí, entonces, ¿qué necesitamos sanar? ¿Qué necesitamos restaurar? ¿Qué necesitamos fortalecer? ¿Y qué decisiones debemos tomar? Común es que vemos, como Jesús predijo, vemos la paja de la persona de nuestro familiar y no vemos nuestra propia viga gigante de lo que nosotros debemos arreglar. Y a todos en algún momento nos ha entrado ese desespero: pero ¿por qué esta persona no cambia? ¿Por qué esta persona no hace algo diferente? ¿Por qué no ve lo que está pasando? Y nosotros no vemos a nosotros mismos, no vemos lo que nos está pasando a nosotros, no vemos lo que nosotros debemos cambiar. Y llega un momento en que todo el mundo piensa que todo el mundo debe cambiar, pero nadie hace nada al respecto. Así que el cuarto paso es decidir. Nada va a suceder si no se decide. Mantendré mi frase hasta que o mis papás o Dante Gebel me corrija. Hay cosas que Dios se rehúsa a hacer y es las cosas que nos deja a nosotros la responsabilidad de hacer. Yo decido perdonar, como tú mencionaste al principio. Yo decido comenzar a buscar a Dios.
Si el abuelito, si la tía en la casa, si el hijo, la hija no quiere, tú decides comenzar a buscar a Dios. No es esperar a que mi familia por fin podamos tratarnos bien y ahí sí intentamos. No, busca a Dios ahora. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay que ponerse, Dios nos ha dado la creatividad para encontrar momentos de que la búsqueda de Dios sea intencional. Servir al Señor. No pienses servir a Dios, tengo que ser un predicador, tengo que... no, ¿qué tal si conoces a un familiar que no le habla a nadie y nadie sabe por qué, que tal vez esté pasando un momento difícil? Servir a Dios puede ser ir y comprar un mercado y llevárselo al familiar sin esperar nada a cambio. Mejor aún, ir y comprar un mercado y llevárselo a algún extraño, algún necesitado, alguien que tú conozcas que esté pasando un momento difícil. Eso es ser las manos y los pies del Señor. Eso es llevar la luz del Evangelio a otros. Como mi hermano dice, bueno, no sé si alguien más lo dice y después tú lo dices, pero voy a decir, mi hermano dice, tú eres la mejor Biblia que alguien va a jamás leer. Entonces, tú puedes servir a Dios con acciones de amor, de cariño intencionales. Tú puedes decidir comenzar nuevamente. Esta palabra regénesis, que es el nombre de la iglesia, se ha convertido en un lema ministerial, familiar, personal. Apropiate de la palabra, te la prestamos. Que haya un regénesis en tu familia, que haya un regénesis. Tú decides adueñarte y comenzar de nuevo. Tú dices, no, pero es muy tarde. ¿Cuántas veces hay que comenzar de nuevo? Las veces que se necesite. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Las veces que se necesite. Dios sigue buscando familias que decidan comprometerse. No es familias perfectas, es familias que quieran cada vez parecerse más a la familia de Dios. Volvamos a la oración, a la palabra, al perdón, al amor, a que Jesús sea el centro de tu hogar. Amén. Cerremos con este versículo del Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Voy a pedir que tú cierres en oración. Te voy a recomendar que durante la semana estés buscando en Instagram, en Facebook, frases de la familia que vamos a dejar posteadas una diaria, porque son frases que te van a enriquecer, que te van a motivar, que te van a alentar para seguir adelante. Amén. Así es. Señor, gracias por este mensaje que has traído, por estos 8 episodios. Gracias. Y hay mucho más por qué hablar, pero hoy, Señor, te agradecemos porque estás hablando. Esta serie nos ha confirmado y recordado que tú siempre estás hablando, de que siempre estás obrando y que hay cosas que solamente tú puedes hacer, mover esas montañas que vemos imposibles, y hay cosas que nos has dado la valentía y las herramientas para nosotros hacer. Perdónanos si no hemos sido buenos mayordomos en nuestras casas, en nuestras familias. Perdónanos si nos hemos alejado de lo que debería ser, del centro, de hacer que tú seas el centro de la familia, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado, o hemos pretendido, o hemos ignorado, o nos hemos acobardado. Hoy pedimos que a todos nosotros nos des la fortaleza, nos des el valor para decidir cambiar, para decidir acercarnos a ti un paso a la vez. Gracias, Señor, porque tu idea inicial fue la familia. Así que hoy pedimos que tu presencia venga a cada casa, a cada persona que nos está viendo, cada lugar, cada hogar. Trae paz, trae tu calma, trae tu sabiduría, trae tu creatividad. Aquellos que no saben ni por dónde comenzar, Señor, dales estrategia divina, un paso a la vez para acercarse más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí quedó esta serie de 8 episodios para ti. Compártela, puedes verla de nuevo. Estamos contentos y sabemos que el Señor te estuvo hablando. Así que déjanos saber si ha ocurrido algún testimonio, si algo ha ocurrido en tu familia. Déjanos saber, eso es causa de celebración porque Dios siempre está orando. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en otros reencuentros. Bye.